Bienvenido, Aries. Mi nombre es Marisa. Te doy la bienvenida a Hechizos y Tarot de Medianoche. Vamos a ver un poco cómo vienen las energías para ti próximamente, cómo se están gestando, ¿vale? Vamos a ir empezando, Aries, con los mensajes de los oráculos. Empezamos por aquí con el oráculo de Lenormand. Y bueno, te dice que que debes de estar pendiente de las comunicaciones. Hay una noticia que está por llegar que es importante para ti. Te dice también va a ser una temporada donde sientas cambios, sientas que debes como zanjar asuntos. Tiene que ver con papeles, pero tienen que ver también con temas pendientes que aclarar con otras personas. Aries, vamos a ver qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de las brujas para esta temporada que llegue esta lectura a tu vida. Vamos a ver qué te quieren decir aquí, qué te quieren mostrar las cartas. Bueno, la pasión, la energía del fuego. Te dice que va a ser un buen momento para que inicies o que retomes esos proyectos que teníamos pendientes, ¿vale? Veníamos, pues es momento de ponerte manos a la obra, es momento de poner vas a estar notando querer hacer cambios, me vienen mucho cambios de imagen, también cambios que tienen que ver también con proyectos de nuestra parte. ¿Qué te quieren mostrar? Aquí, pues este oráculo. Y bueno, Aries, te dice prejuicios. Es momento de evitar los prejuicios, ¿vale? De no también dejarte llevar, pues, personas que te puedan estar queriendo meter cosas en la cabeza que no vienen contigo y sobre todo que tengan que ver aquí, pues, con prejuicios hacia cosas, hacia terceros, porque te puede estar perjudicando, Aries. Vamos a sacar una cartita más. ¿Qué animal te va a estar favoreciendo? ¿Qué energía, vale, en esta temporada te va a estar acompañando? Vamos a ver, pues, qué te sale aquí. Te sale, mira, el carnero, Aries. Dice perseverancia. Tienes muchos dones, ningún problema puede resistir el poder de tu mente. Con paciencia puedes alcanzar la cima de tu montaña. Nunca te rindas y la buena suerte te seguirá. Es, Esa es la energía que te va a estar acompañando para que logres objetivos, alcances metas, eso que te vengas proponiendo. Aries, ahora sí vamos a ver con el tarot cómo se va a estar dando esta temporada para ti. Te invito, Aries, a que te quedes hasta el final, ¿vale? No te pierdas ningún mensaje que pueda haber importante. Te ha querido salir una carta, te dice hay una persona que viene pensando en ti. También venimos con preocupaciones, ¿vale? También a nivel de nosotros, temas del hogar, con la familia, con el dinero. Te dice que no te preocupes porque eso se va a estar resolviendo, Aries. Vamos a ver, ahora sí, qué te quieren mostrar. Y vamos a ir empezando cómo vamos a estar nosotros, nuestra energía, cómo se quiere estar mostrando en esta temporada, Aries. Bueno, te veo aquí que vamos a estar con una energía te dice aclarar situaciones, también que podamos estar dejándonos llevar por preocupaciones y aquí te dicen pues que pueda haber alguna disputa con terceras personas del entorno porque no congeniáis, pero tiene que ver esto contigo, tiene que ver, te dice, reflexiona mucho, Aries, sobre tus emociones, cómo te vienes sintiendo. Aquí hay algo que estás como muy con muchas preocupaciones en esta temporada y esto te pueda estar generando pequeñas discusiones, pequeños enfrentamientos con otros. Evita, sobre todo, no tener paciencia y evita perder la paciencia. Te dicen también por temas de trabajo, algo que tú vienes esforzándote mucho, pero te vienes encerrando mucho, ¿vale? Y va a ser una temporada donde eso te puede generar algún tipo de dificultad con terceros. Te dicen
aquí, Aries, que puedes tener apoyo, ¿vale? Y sobre todo que no seas impulsivo o impulsiva, sino que conectes con la templanza, ¿vale? Vamos a ver, Aries, la familia, cómo se va a estar las energías en esta temporada para ti. Bueno, aquí te dicen que vamos a estar viendo preocupaciones y que te veo que quieras hacer algún viaje, algún desplazamiento con la familia, pero también puedan haber dificultades alrededor o contratiempos, ¿vale? Si veo aquí algún mensaje, noticia, personas que se acercan, pero también puede haber algún tipo de malentendido. Te dice también que en esta temporada alguien puedas estar notando como que alguien tenga dudas con respecto a un hogar, la vivienda, que estemos con desplazamientos, alguien de tu familia que busque cómo acercarse a ti o algún tipo de consejo. Te dice también, finalmente esto se va a estar aclarando, ¿vale? Y aquí más bien viene una etapa positiva, una etapa donde nos vamos a estar ilusionando. Sí te veo que puedas querer un poco alejarte, ¿vale? Porque hayan preocupaciones aquí que te generan a ti más bien inestabilidad en cuanto a la familia. Eh, Sobre todo si no viven contigo, pero también te estaba hablando de personas en el hogar, pueden haber aquí cambios, alguna que otra preocupación, veo que esto se va a estar resolviendo más adelante, ¿eh? Aries, en cuanto a amistades, bueno, te dice que venimos sintiendo carencias en cuanto a las amistades que nos rodean. Sí veo que nos venimos encerrando mucho nosotros y no estamos socializando mucho. Te sientas un poquito aislado, aislada. Pero después te dicen aquí, Aries, que vas a estar, vas a estar intentando, pues, eh, aquí veo como que intentas vas a estar intentando compartir, vas a estar intentando aclarar ciertos asuntos para como tener más tiempo libre, pero te veo con muchos compromisos, ¿vale? En cuanto a las amistades, y que te vas a estar enterando de noticias, de alguna que otra noticia, pero te dicen pues que te sientas ahí en esta temporada con como que te falta conectar un poquito más, como que tengas compromisos, tengas que hacer muchos esfuerzos para a lo mejor visitar alguna amistad o que alguien o compartir con alguien. Aries, para los que estáis sin empleo, bueno, aquí te dicen que es una temporada donde vamos a estar, venimos batallando mucho, vas a estar quitando un poco de cargas, dejas como un asunto que te generaba mucho desgaste. Te dicen que hay ofrecimientos, pero que no te le das vueltas, no sabes bien si tomarlos o no. Hay un asunto también legal que vas a estar intentando resolver. Sí veo aquí apoyo que vas a estar recibiendo, pero te dicen que vas a intentar tomar las cosas con paciencia porque tienes muchas cargas encima. Alguien te va a echar una mano, ¿vale? Los que estéis sin empleo, pero es como que te cueste salir un poco de la zona donde te venías habituando, Aries, a estar. Esto tiene que ver, como ya te digo, porque veníamos arrastrando muchas cargas, con muchos compromisos, muchas otras cuestiones, muchas luchas, ¿vale? Y luego a la hora de tomar la acción, pues te cuesta un poco. Te dice que alguien te va a aclarar un poco las ideas y eso te va a permitir, pues, verlo con un poco de claridad. O sea, el tomar o no un empleo, porque vas a tener una oportunidad. Lo que pasa que estemos con dudas. También te dicen porque a lo mejor sientas que no te compensa. Aries, los que estáis con empleo, bueno, aquí te dicen, Aries, que va a ser una temporada donde vamos a estar sintiéndonos que las cosas van bien. Sí veo aquí que estemos teniendo, venimos dándole, mira, muchas vueltas a algo. Te dice que quieres hacer algo distinto. También va a haber cambios, ya te digo, en el ámbito laboral y aquí te lo van a estar comunicando. Te dicen que vamos a tener que adaptarnos a esos cambios. Puede haber una finalización de contratos para algunos o para algunas, pero te lo van a estar comunicando y ya tú lo venías viendo también. Te dicen también que puedas haber vivido un periodo de donde teníamos que estar
no compartiendo, sino más bien un periodo de aprendizaje dentro de lo que es el área laboral que estés. Si aquí como que hay personas o una situación que trae una mejora para ti, es un crecimiento, te va a permitir avance, pero hay una finalización, ¿vale? Hay un cambio. Vamos a tener que adaptarnos y eso se te va a estar comunicando. Aries, para los que tenéis negocio propio, bueno, aquí te dicen que ojo veo muchas ataduras, ¿vale? Veo muchos sacrificios, vas a estar realizando muchos cambios, adaptándote mucho a muchas situaciones, mucho trabajo, pero con mucho sacrificio. Te dicen por ataduras económicas en el negocio. Te veo aquí que finalmente papeles que esperabas que se resolvieran o que tú venías esperando que una situación de trámites con el negocio que tiene que ver con esas ataduras, pues que te dieran como un respiro. Finalmente se va a estar realizando y vas a estar como un poco más tranquilo en este sentido. El negocio veo que aquí tienes que esforzarte mucho, mucho compromiso, mucho esfuerzo. No te dejes llevar por tentaciones, ¿vale? Lee la letra pequeña. Aquí te dicen que vas a tener una especie de apoyo que es más bien un cambio que se va a dar en el negocio, pero esto venía del pasado, como ya te digo, algo que tú querías que mejorara, un trámite como una especie de salvación, porque a raíz de eso te quitas una situación que te venía pesando de encima. Aries, en el amor, para los que estáis solteros o solteras, bueno, aquí te dicen Aries, vas a vienes llevándote muchas decepciones, muchos desengaños. Te veo que vas a estar meditando mucho tu situación. Alguien espera una respuesta de ti, ¿vale? Te dice que esta persona va a estar esperando. Te dicen que finalmente se va a poder aclarar una situación, ¿vale? Pero sí que vienes arrastrando aquí muchas dudas, más bien que dudas, situaciones complicadas, alguien como que está a la espera de saber de ti, te dicen que finalmente las cosas van a estar mejorando en el amor, hay una oportunidad, ¿vale? Para conectar con esta persona, porque veo también que te has llevado decepciones, pero pueda tener que ver esto con tu pasado y no tenga que ver con esta persona. Me estaría hablando aquí, Aries, de que puedas haber caído enfermito o enfermita, ¿vale? Y que vas a estar como guardando el reposo y hay una persona aquí que se va a estar preocupando por ti. Aries, para los que estáis en una relación, aquí te dicen, Aries, que bueno, pues las cosas van a estar bien, pero sí que veo mucho trabajo, que estemos trabajando mucho, forzándonos mucho para que la relación mejore. Te dice, pues, mantener el hogar con tu pareja o lo que tengáis, pero me viene mucho un hogar, ¿no? Como que las cosas avancen. Te dicen, tu pareja también, veo que sí, que estemos un poco cansados, con mucho agotamiento. Va a ser una temporada donde puedas estar también recibiendo visitas o teniendo reuniones para algunos, pero yo veo aquí pues que tiene que ver más con los hijos, si tenemos hijos, ¿no? Que ya traigan a las parejas a casa, como hijos adolescentes me viene mucho, ¿no? Entonces como que hayan ahí estos tipos de reuniones. Va a ser una temporada también donde eh, te veo que la relación va a estar bien, va a ser positiva, pero sí que veo como que estemos muy pendientes de que las cosas sigan mejorando en cuanto a la familia que habéis creado con tu pareja, o como que haya crecimiento, ¿no? Y que os cueste un poquito, pero veo que las cosas van a estar bien. Aries, los que estáis separados o separadas, ¿vale? En esta temporada os veo aquí
pues que viene una situación donde vamos a estar muy independientes. Sí que te veo que tomando la iniciativa en proyectos, en hacer cambios, como temas del pasado, mirando mucho esos temas del pasado para resolverlos, cuestiones aquí que venías queriendo realizar, como que ahora va a ser el momento para hacerlo, Aries. Y te veo también aquí, mira, llegan sorpresas en el amor, te llegan noticias, puede ser de hijos, ¿vale? Que tengamos, te llegan noticias, hay acontecimientos positivos, pero en cuanto al amor, veo aquí que vas a estar conociendo a una persona que te va a llamar bastante la atención, pero te dice, ojo, puede ser un amor pasajero muy bonito, pero ojo con eso, déjalo claro. De momento me están diciendo las cartas con la estrella y el carro que aquí te vas a complementar mucho con esta persona. Veo que es alguien nuevo que vas a estar conociendo próximamente, que aparece a raíz de algo que tú vas a estar realizando, un cambio. A raíz de que tomas la iniciativa de hacer cosas distintas, aparece una persona aquí especial, sí que te dice va a haber compromiso, puede haber compromiso aquí, veo estabilidad, pero también con la carta del carro esa energía es muy cambiante, ¿vale? Es una, aquí te estaría hablando de una relación que os complementáis, os lleváis muy bien o vas a estar llevando muy bien, es un amor sincero, pero sí que puede estar cambiando estas energías más adelante, ¿eh? De momento yo veo una relación que aparece muy bonita, muy positiva en tu vida, Aries. Para temas de estudios, los que estáis con temas de estudios, bueno, aquí te dicen papeles que se aclaran, vamos a estar intentando buscar un poquito el equilibrio también en cuanto a las amistades, el salir, compartir con otros, te dicen vas a estar, y es momento de que lo vayas haciendo, te dicen que vas a estar intentando llevar un poco ahí, pues ese equilibrio, te dicen que vas a tener oportunidades para hacer cambios dentro de lo que es lo que tú estés estudiando y también si venías a la espera de un apoyo, de una ayuda, alguien te va a estar prestando un dinero, te dicen para que tú puedas seguir avanzando, creciendo en eso que estés haciendo. Si veo que quieras también estudiar algo distinto o hacer un cambio, para algunos puede hacer que estéis mirando en pedir como un traslado o una beca para iros a algún lugar a estudiar que ya veníais como hacer algún cambio, ¿vale? Y veo que sí que se va a poder realizar. Aries, vamos a ver, voy a recoger estas cartas, vamos a ver los mensajes, ¿vale? De lo que son los oráculos. Primero te voy a sacar, Aries, los mensajes para los decanatos, ¿vale? En esta lectura me ha venido mucho que tengo que sacarte esos mensajes. Recuerda, esta lectura es atemporal. Cuando llegue a tu vida, pues puede que te quiera mostrar algo, ¿vale? Los ángeles, el universo, tus guías a través de esta lectura. Vamos a ver, Aries, pues un poquito esos mensajes para los Aries. Empezamos los Aries de primer decanato. Bueno, aquí te veo, Aries, que vas a estar recibiendo una buena noticia, te quitas una gran carga de encima, pero también te dice que no vas a saber qué hacer, porque tenemos la mente muy envuelta en cosas. Te dice que a pesar de que se te abren caminos, si te quitas muchas cargas de encima y vamos a estar viendo cómo papeles, trámites, temas de trabajo se empiezan a materializar, pero la cabeza la tenemos dando vueltas. Te dice, ojo, también porque si tú estás a la espera de trabajo, vas a recibir este trabajo y aquí te estaría diciendo pues que vamos a estar sintiendo que hay un compromiso. Aries del segundo decanato, bueno, te dicen aquí, vamos a estar recibiendo consejos que van a ser positivos. Alguien se va a acercar con una sorpresa para ti y te veo aquí un gran compromiso con temas de la familia. En el amor viene una relación muy bonita, alguien se declara y te dice muy rápido, vamos a estar compartiendo. Veo aquí felicidad. Aries del tercer decanato. Buenas noticias sobre asuntos legales o trámites. Dejas atrás una situación que era karmática,
con algo que no se te daba, ¿vale? Era algo que no se te venía dando y tiene que ver por temas de karma. Te dice que finalmente esto va a estar quedando atrás, vamos a estar avanzando, sí, papeles y trámites que se resuelven, sí, te dice una oportunidad que se va a estar dando para hacer un cambio. Aries, esto es lo que me dice, ¿vale? Las cartas. Vamos ahora sí, como te decía, a ver unos mensajitos del oráculo de las hadas. Aries, te invito, si no estás suscrito al canal, que te suscribas. Te invito a que le des un like para que yo pueda seguir creando este tipo de contenido, Aries, para ti. También decirte que me he creado otro canal, ¿vale? Con otros teléfonos, pero igual me puedes comunicar por este. Lo encontrarás en la descripción del vídeo y también ahí puedes preguntar, consultas. Te invito a que le eches un vistazo. Aries, vamos a sacar unos mensajes para ti con este oráculo para ir terminando tu lectura. Aries, bueno, te sale la carta de Sígueme, te dice, te invito a entrar en el reino de las hadas. Esta carta te está diciendo, Aries, que viene una temporada para ti donde empezamos a tener sueños. Ojo con los sueños que tengas porque te van a estar revelando una gran verdad y a raíz de ahí también te dice algo importante se va a estar gestando. Esto tiene que ver con algo que tú vienes queriendo, que como que se va a estar materializando y vas a tener esa oportunidad para que se logre. Presta atención a tus sueños porque tus guías te puedan estar revelando secretos, revelando cosas importantes para tú ir poco a poco en tu vida avanzando, ¿vale? Aries, el segundo mensaje, el niño azul. Te dices, tus sueños se hacen realidad, tu alma regresa. Hay un cambio positivo en tu vida, Aries. Vamos a estar viviendo una situación muy bonita, una situación donde hay un nuevo comienzo, te quitas capas de oscuridad, valen encima. Como ves aquí, las mariposas que son símbolo de renacer. Va a haber un cambio y como que nos vamos a sentir sin tantas cargas y como que hay algo que florece, algo que va a ser nuevo para ti, un nuevo inicio, un nuevo camino se está gestando en tu vida y eso lo vamos a estar viendo. Una energía muy bonita, Aries, me viene, vale, con este niño azul, es como que te quitas muchas cargas de encima de golpe. Aries, la tercera carta, madre e hija, maternidad, transmisión de conocimientos, plenitud, respeto a uno mismo. Te dicen aquí, Aries, que vamos a estar viviendo una etapa donde vamos a querer compartir con la familia, con los hijos, pero vamos a estar aprendiendo de ese compartir. Hay algo que te vas a dar cuenta que va a ser importante para ti y tiene que ver con algo que tú venías realizando, temas con ancestros, con nuestros padres, ¿vale? Algo aquí te va a estar revelando y tiene que ver esto también con los sueños, ¿vale, Aries? Y va a ser muy bonito porque a raíz de eso como que vamos a sentir, te veo que no te vas a sentir solo, sola, porque viene una energía como que te vas a sentir acompañado, ¿vale? Pero no solo de tu familia, de hijos, madres, sino de los ancestros. Aries, esto es lo que veo para ti en esta temporada, Aries. Recuerda, esta lectura es atemporal. Cuando llega a tu vida, pues ese es el mensaje que tengan que mostrarte para ti los ángeles, tus guías, ¿vale? Aries, muchas gracias por estar aquí. Recuerda darle like al vídeo para que yo pueda seguir creando este tipo de contenidos para ti, Aries. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.